En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, una nueva Semana Santa. Cada año Dios nos regala la posibilidad de pasar en santidad estos días. Tristes aquellos malos católicos, mundanos, y que cada vez se difunde más, que utilizan la Semana Santa para irse de vacaciones. Me daría miedo hacerlo. De cualquier manera, a ustedes mis felicitaciones. Cada año vienen en multitud. La capilla suele quedar repleta. Entonces, y siempre está ese espíritu, nuestros fieles y quienes los acompañan para pasar en santidad esta semana. Y para hoy un nuevo Jueves Santo, el día en que Dios, nuestro Señor Jesucristo, instituyó el glorioso y único sacerdocio, el sacerdocio de la Santa Iglesia Católica. El Jueves Santo es también el día en que Él celebró, no hablen por favor en la capilla, algunos allí al fondo, guarden silencio. El Jueves Santo es también el día en que Él celebró la primera misa de la historia, ya lo hemos dicho varias veces, y ya saben, la misa es el mismo sacrificio de la cruz. Ahora vamos a hacer en el altar la renovación del mismo sacrificio de la cruz incruentamente. Saben igualmente que la misa, y es bueno insistir en un Jueves Santo esto, saben igualmente que la misa no es la cena del Señor. Decir que la misa es la cena es la herejía de los protestantes y la herejía de esta falsa iglesia moderna que crearon con el Concilio Vaticano II. De hecho, así lo pone en la definición de esta falsa misa moderna, lo pone Pablo VI, así, la cena del Señor. La misa no es la cena, la misa es el mismo sacrificio de la cruz. Y eso un católico lo debe saber hasta la muerte. La misa es el sacrificio de la cruz. La misa no es la cena. Que eso lo tengan los herejes. Nosotros católicos sabemos que la misa es el mismo sacrificio de la cruz. Y lo debemos saber y hasta la muerte, como decimos recién, porque es lo más importante de nuestro culto. Nada en nuestro culto católico es tan importante como la misa. La misa es el centro de nuestro culto católico. Pero de cualquier manera hoy no queríamos abordar ese tema que tan solo lo tocamos como de paso, sino que hoy queríamos hablar de la vocación, de la vocación. Jueves Santo es el día en que Dios, nuestro Señor Jesucristo, instituyó el único sacerdocio, el máximo sacerdocio, el sacerdocio católico. Hablar de la vocación es hablar del llamado de Dios, de la elección de Dios, y lo que toca a la criatura, a nosotros que somos sus criaturas, es tan solo ver y examinar si Dios nos llama. Pero es un acto de Dios. Dios llama, Dios elige, a la criatura tan solo le toca examinar y tratar de ver si Dios llama. Y queríamos hablar de ese honor, porque es un honor, ese honor de ver si Dios me llama a sus milicias, a filas. Lo queríamos hacer con mayor razón, si me puedo expresar así, este año, no solo para que los posibles soldados se pregunten si tal vez están llamados, sino que evidentemente, porque este año Dios nos ha bendecido y nos ha mandado 7 jóvenes, 7, que están por su vocación. Hay uno que todavía tiene que llegar de Brasil, pero ya lo estamos contando, 7 jóvenes. Dicho sea de paso, y qué lindo, 7, no lo había puesto en mis apuntes, es el número de la perfección. Sea como fuere, 7 jóvenes que están aquí por su vocación, jóvenes generosos, que quieren estudiar su vocación. De hecho, hasta que uno es ordenado sacerdote, siempre es un periodo de prueba. Uno está aquí de prueba, obviamente. Es un discernimiento de la vocación. Jóvenes que están analizando y que están siendo analizados por su vocación, sin duda. 5 jóvenes de Brasil, 2 de ellos tienen apenas 16 años, y yo quiero recalcar eso. Impresionante. 16 años, dejan papá, mamá, hermanos, patria, idioma, porque no hablan el español, aunque lo están aprendiendo muy rápidamente, y se vienen. Y 2 jóvenes colombianos, mis felicitaciones y mi alegría.
Vamos a dar algunos conceptos entonces sobre, y todos alrededor del tema de la vocación. El primer punto que siempre hay que recalcar es lo que decíamos recién. Uno no se autoinventa la vocación. Eso es clave entenderlo. Uno no se autoinventa la vocación. Recién lo decíamos y la misma palabra lo significa. Vocación es llamado. Y el que llama, sin duda, es Dios. La elección es de Dios para ser parte de sus milicias, parte de sus militares, porque así debe ser el espíritu, militares en esta guerra, que es la peor de todas las guerras, porque es una guerra, y la peor de la historia de la humanidad se muestra, es una guerra donde las balas no se ven, pero matan no los cuerpos, sino las almas, que es peor, sin duda, porque significa la condenación eterna, para toda la eternidad. Balas que no se ven, pero son peores, porque matan almas, con la condenación para toda la eternidad. Y se muestra una guerra de los finales de la historia, por lo que parece mostrar en nuestras épocas. Y es un final de la historia donde no hay con quién combatir, no hay con quién combatir. No hay hombres, no hay combatientes, ya lo saben, lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio. Este es un ejército sin hombres. Y no puede ser. Es un ejército sin soldados. En Colombia somos dos pobres y lastimosos y simples combatientes. Dos gatos locos para todo un país. Agotados, maltrechos, desbordados, sin duda, desbordados por nuestro trabajo y por el apostolado, sin capacidad de cubrir todo lo que nos toca. Podemos decir, dos lastimosos gatos locos. No hay hombres para este ejército. Y como decíamos también recién, si bien Dios es el que elige vocación, al joven católico, a todo joven católico, habrá algunos que están elegidos, otros que no, pero a todo joven católico le toca preguntarse sobre ello y analizar la posibilidad. Si yo ni siquiera quiero pensar en el tema, ¿pero qué es eso? Mas debe ser el candidato al seminario un hombre de verdad, si me permiten la expresión, bien maduro, bien varonil, con los pies en la tierra, con los pies en la tierra. Y no tiene que ser uno que está en la luna, y muchos jóvenes modernos están en la luna. Su misita en latín, en cualquier rincón del mundo, no solamente en Colombia, están en la luna, no son tipos aterrizados con los pies en la tierra. Hombres de verdad, combatientes, responsables. El joven candidato a un seminario y el padre de familia también. Y no suelen mostrarse así los jóvenes hoy en día. Debe ser alguien con un enorme sentido común, no en la luna, con un enorme sentido de la realidad, sin fantasear, serios, realistas, responsables, esforzados, estudiosos y sin vicios. El mundo de hoy fomenta al máximo los vicios. Y no nos referimos solamente a los vicios de la droga y del alcohol, obviamente que no son los únicos malísimos que son, sino también los vicios modernos de estar todo el día con el celular. ¿Qué combatiente va a ser? El típico joven moderno es un enviciado con su celular, con los jueguitos, con el WhatsApp y las redes sociales. Y ni hablemos, porque es evidente, de los pecados de impureza con el Internet. Así cría
el mundo moderno al joven, ni para soldado de este ejército, ni para padre de familia. Puede ser así. El candidato también a este ejército debe ser entonces un joven sacrificado, capaz de esfuerzos. Las mamás modernas, voy a usar una palabrita fuerte, arruinan a sus hijos, porque no los crían en el esfuerzo. ¿Qué combatiente va a ser? Pero obvio, ni me meto a un ejército forzado. Si mi mamá me ha criado blandengue, con todas las cositas ahí la mamá. Pero sean conscientes, las mamás católicas tienen que hacer gente fuerte, esforzados, sacrificados. Y son muchos los esfuerzos que hay que hacer, no un cómodo o un blando. Las mamás modernas, tradicionalistas, hacen blandos a sus hijos. Y no puede ser. En mi país hay un dicho, lo he repetido alguna vez, realista y duro, pero se usa como si nada en mi país. Y se utiliza cuando un joven es aplastado. Como dicen en Colombia, creo que no es para nada una mala palabra, cuando un joven no tiene berraquera. Y ese dicho en mi país, repito, ya lo he dicho alguna vez, cuando un joven es así, se le enchufa el mote, este vive porque es gratis. Este vive porque es gratis. Caramba, si le cobraran, ni siquiera viviría. Y no puede ser así. Ni un padre de familia, ni un miembro de este ejército. No puede ser un joven sin ímpetu, sin espíritu de combate, de esfuerzo, de sacrificio. Y tal vez hay que insistir entonces en este espíritu de sacrificio, esfuerzo y combate para las familias, para las mamás. Me disculpe, pero yo me enojo porque las mamás modernas, con su misita en latín y todo, son especialistas para crear blanditos. Vean lo que eran las mamás del medioevo, las mamás de los cruzados. Le daban palo para que sea un hombre de verdad. Y así los creaban. Ese era el honor de una mamá. No hacerlos blanditos, todos malcriados. Y ya saben, todo colabora. Porque si yo tengo una maldita anticoncepción y tengo un solo hijo, 2 hijos, típico, y sí, más vale. Por supuesto que los puedo malcriar. Todo el tiempo consintiendo, sí. Pero téngase 14 hijos, como hace una mamá católica, y a ver si se atreve a consentirlos. Todo lo de Dios es sano. Aunque no puede una mamá moderna consentirlo, pobrecita queda loca de remate. Si se pone a consentir 14. Todo se relaciona con todo. Pero lo que tienen que grabar todas estas mamás que están oyendo aquí, y las que vayan a ser mamá, no puedo criar un blando. Son especialistas las mamás en hacer blanditos a sus niños. Los arruinan. Y ese espíritu de sacrificio, de madurez, de ser realista con los pies en la tierra, nos sirve para introducir todo relacionado o tratar de describir ese espíritu que hay que tener. Los ideales, la idea inicial, cuando uno se mete a este ejército, ¿qué tiene que tener como una idea base allá en su espíritu, en el pensamiento? ¿O cuál tiene que ser el pensamiento de entrada cuando uno empieza su entrenamiento en este ejército? Graben todos los candidatos y bien fuertemente en su espíritu, porque tienen que ser realistas, entonces graben y tienen que tener eso aquí, que no estamos, caramba, en épocas normales. No estamos en épocas normales. A veces el Padre Pío y yo nos asombramos y decimos, me disculpan la informalidad, pero no se da cuenta en qué época estábamos viviendo. No sé, tienen una irrealidad. No digo los que hayan entrado, digo los jóvenes en realidad. No se dan cuenta que no son algo que es tan evidente, que no son épocas normales. No se puede pretender estar en épocas normales simplemente porque no lo son.
No son épocas normales estas. No pueden pretender, el que entra a este seminario, no puede pretender el régimen ideal y tranquilito del seminario como todavía lo pude tener yo. Yo tuve la suerte que sí, entré a ese régimen ideal y tranquilito, pero se acabó. No dan los tiempos para eso. No tenemos ni la capacidad para eso. Y si yo pienso así las cosas, no soy realista. Sería más lindo, sí, sería más lindo, pero mi hijito, se acabó, no existe eso. No existe. Sería más lindo, sería más organizado, con más padres, con padres que tengan más tiempo. Sí, sería lindo tener más tiempo, pero no hay. No hay. No hay, no se puede. Las épocas que nos toca vivir no dan para eso. Ni siquiera tenemos los sacerdotes para eso. Como decíamos, somos dos pobres y tristes gatos. Si tu cerebro, disculpen que hable así, no te muestra que no se puede, hermano, tú estás en la irrealidad total. En nuestras épocas estamos entonces en una guerra que se muestra guerra total y se muestra la guerra final. Aquí se juega todo, todo. No puedo pretender comodidades y todo lo más lindo que tú quieras pensar. No puedo pretender eso. Aquí hace falta temperamentos españoles, caramba. Españoles. Gente como nuestros antepasados, aguerrida, sacrificada, temperamentos militares, cielo e infierno. Todo está aquí, todo se juega aquí. Todos, cielo e infierno, tienen puestos los ojos sobre nosotros para ver, a ver qué hace, hasta despectivamente, a ver qué hace este. Todos tienen puestos los ojos sobre nosotros para ver qué haremos, para ver qué haremos. Y en eso de las limitaciones y no poder pretender un régimen ideal y tranquilito de épocas normales, porque no son épocas normales, nuestro seminario, miren nomás, estamos en una casa, hasta para las incomodidades de la capilla, con simplemente 2 personas para hacerse cargo de todo, un sacerdote y un obispo, que hacemos todo lo posible, que estamos desbordados de trabajo, que no nos queda tiempo para cumplir todo lo que nos toca. Todo con el Padre Pío lo hacemos hasta donde podemos. Y siempre estamos incumpliendo, simplemente porque no se puede. No me doy cuenta yo de eso. Que los viajes a las misiones, que atender a los fieles de Bogotá y del resto del país, a veces los fieles de Bogotá, para que consideren, creen que son solamente ellos y que uno no tiene que atender otro tanto, igual de cantidad de Bogotá. Bogotá es lo más importante y son muy bien nuestros fieles, lo digo sin espíritu de lambonería, es la verdad, pero a veces no piensan que hay otro igual número por fuera. 1000 problemas, siempre, la vida es así, el apostolado es así, cada alma es un mundo, siempre nosotros, faltos de tiempo. Miren las hermanas, pobrecitas ellas, y pueden dar fe, y por ahí se quejan, y tienen razón. No tenemos tiempo para dedicarles a ellas como lo merecen o como lo merecerían, pero no hay mala voluntad. Cada día con la secretaría, todos los mensajes de WhatsApp, nunca terminamos de responderlos, nunca. Por eso, dicho sea de paso, les volvemos a pedir que si no es muy necesario, no nos escriban por cuestiones menos a los WhatsApps. Las hermanas pueden dar fe, creo que no hay un solo día que terminemos todos los mensajes. Siempre nos quedan algunos sin ver. Así es nuestra vida. Y siempre estamos debiendo cosas que nos piden, no terminamos.
Sigamos relatando nuestra labor, a veces parece que no se dan cuenta. Horas y horas de confesiones. Los domingos, a veces uno está 3 o 4 horas acá para estar 3 o 4 horas allá. Y se suman 8 horas, se suman 6 horas. Todos los cansancios, los apostolados, las misas, las preparaciones de la prédica. Y además de todo lo anterior, Monseñor, el Padre Pío, tratan buenamente de organizar las clases del seminario, el material de estudio, que es mucho esfuerzo rejuntar todo y hacer las copias. Tenemos un libro a veces, hay que multiplicarlo por 7 ahora. Y se hace, pero todo eso lleva mucho tiempo. Y vemos que a veces los fieles no son conscientes. Los exámenes, el corregir los exámenes, no solamente hacerlos, el reglamento, los horarios, las actividades, todo eso hay que sumar. Todo eso hay que sumar. Somos 2, no somos 2000. Y hay que ver estas cosas. Y a veces se escuchan quejas y hay algo de ingratitud entonces o de una falta de sentido de la realidad. Hace poco le decía al Padre Pío, me da la impresión que a veces no que hacemos todo el día, estamos todo el día sin parar. Parecería que de vez en cuando no hay una percepción de todo lo que hacemos. Parecería que no nos conocen, le decía al Padre Pío. No nos ven que estamos todo el día haciendo cosas, sin parar y sin tiempo y sin terminar. Entonces el seminarista tiene que ver esto, y si el resto de los fieles no lo ven, el seminarista lo tiene que ver. Y eso me tiene que dictar en mi espíritu que no son épocas normales. Si mi espíritu no me dicta eso, ¿cuál es la peor limitación que tenemos el Padre Pío y yo aquí? ¿La plata? No, no es la plata, siempre falta plata, pero no es la peor limitación. La peor limitación que tenemos acá es la falta de hombres, la falta de mano humana, la falta de sacerdotes. Esa es la peor limitación que tenemos acá. Ojalá se unieran a nosotros algunos sacerdotes, mis antiguos compañeros de batalla, u otros. Y la falta de vocación, de sacerdotes es un círculo vicioso. Por un lado, en cuanto a los seminaristas, la falta de sacerdotes nos produce que por un lado no tenemos tiempo de todo lo que tendríamos que dedicar a los seminaristas. Y por el otro, si no tenemos sacerdotes, y hay que trabajar entonces con los seminaristas, nunca vamos a salir de ese círculo vicioso. No tenemos con qué, y si no nos dedicamos nosotros a ellos, tampoco van a llegar. Y no hay forma de dar un equilibrio. Yo le decía a alguien, bueno, obviamente que eso también, porque lo tengo acá en mi apunte, no nos permite dedicarnos bien a las personas. Es todo un círculo vicioso. Yo le decía a alguien, regáleme 50 sacerdotes y usted va a ver si no le organizo el seminario, el convento, todo. Cuando yo estudié en mi país, en el seminario había 8 sacerdotes y 30 para el resto del país. Acá somos 2. Así claro que se pueden organizar las cosas. Y en realidad nosotros no necesitamos 50, me basta con 4. Creo que con 4 se organizarían bien las cosas. Entonces, ¿tenemos limitaciones materiales? Sí, siempre falta plata, o nunca sobra. En realidad Dios nos ampara, nunca falta, en realidad no nos sobra. Pero nunca es el dinero ante Dios, nunca es, en las cosas católicas, nunca es la mayor limitación. La mayor limitación que tenemos es siempre la carencia de material humano, la carencia de sacerdotes. Y sin sacerdotes no se puede hacer nada, Pero en los Estados Unidos, o en Francia, o en un lugar X, tienen todo mejor armado, mejor montado. Sí, es cierto, pero son más sacerdotes. Ese es el punto clave. Y dicho sea de paso, también tienen más medios económicos.
en Estados Unidos o en Francia. Pero el problema principal es el sacerdote, no tenemos sacerdotes. Y ni hablemos de lo que puede llegar a pasar si el Padre Pío tiene que salir nuevamente de Colombia por no tener papeles. Allí, como decimos en mi país, cerramos todo y que el último apague la luz. Nos vamos todos. Porque imagínense, siendo dos. Entonces, jóvenes, cualquier joven, yo posible seminarista que estoy escuchando, los que escuchen inclusive a través del internet, posible vocación, tengo que tener espíritu de sacrificio y no de comodidad, espíritu de combate. Y en todo esto que estamos hablando se mete el espíritu, es muy importante saber esto, de piedad y de caridad. ¿A qué se refiere, Monseñor? Porque de la caridad, ya me van a entender, se deriva, de la piedad, se deriva, si no lo sabían, el patriotismo. Y el verdadero patriotismo es la patria según Dios. Y en mi patria, Colombia, y en Brasil, no hay nada o casi nada. Y yo, posible seminarista, debo poner el hombro y ser generoso y afrontar la falta de comodidades y de medios para que en mi país, Colombia, Brasil, crezca algo, para que en mi país haya algo. Eso tiene que estar en la mente de un seminarista. ¿Cómo no amar para su patria que esto prospere? Y yo pongo el esfuerzo, pongo el hombro para que esto avance. Tiene que estar esto también. Sin sacerdotes, lo repetimos, sin sacerdotes no se puede hacer nada, ni salvar las almas. ¿Qué más podemos decir del espíritu que deben tener los jóvenes seminaristas? Agregar más. Recién decíamos, tienen que tener el espíritu de un militar, sin blandenguerías, el de un militar de Cristo, miles Christi, como era San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, a los jesuitas, que cuando eran buenos, fueron los mejores. Creo que en la modernidad a ninguna congregación se la persiguió tanto y se le hizo tanto daño y tanto ataque como los jesuitas en la modernidad. Porque eran los mejores, hoy en día son los peores. Pero fueron los mejores. Y debe tener, San Ignacio de Loyola, que era militar, le puso esa característica a su comunidad. Y todas las comunidades. Espíritu de un cruzado, deben ser el cruzado, como en las cruzadas. En las cruzadas, toda esa generosidad, toda esa gigante, toda esa generosidad y esfuerzos gigantescos al servicio de Dios y del catolicismo. Así debe ser el seminarista. Esfuerzos gigantescos como el cruzado al servicio de Dios y de su catolicismo. Relacionado con ese espíritu de cruzado, y entrando en otros temas de la Santa Iglesia Católica, sin duda, pero sin duda, evidentemente, que un seminarista puede tener nada de afeminamientos, nada, obvio. La Iglesia Católica pone en sus leyes, en el Código de Derecho Canónico, irregularidades e impedimentos que son óbices, obstáculos y oposiciones para el sacerdocio. Y las distintas comunidades tienen además leyes particulares. Con esas irregularidades o impedimentos no se puede ser seminarista. Vale decir, el soldado de Cristo, el seminarista, tiene que tener una cierta idoneidad exigida por la Iglesia Católica y por su comunidad. Idoneidad canónica. Vamos a dar algunos ejemplos, no voy a entrar en profundidad. Hace falta sin duda tener buena salud. Acá se viene a trabajar. A algunos no les gusta trabajar. Acá se viene a trabajar y hace falta buena salud. Es un obstáculo ser inválido, sordo, ciego, o aunque no sea ciego, con mucha disminución visual. No puedo ser ni sacerdote, ser epiléptico.
no puedo ser seminarista. Más que lo anterior es salud del cuerpo. Más que lo anterior, hace falta sobre todo tener buena salud psíquica o psiquiátrica o psicológica. Obvio, hay que ser una persona equilibrada. La locura ni hablemos, pero aunque uno no llegue a la locura, hay gente que, porque el mundo de hoy es tan antinatural, que lleva y arrastra trastornos psíquicos o psicológicos o nerviosos que no puede ser seminarista. Salud entonces psíquica. Capacidad y hábito de estudio. El joven moderno no estudia casi nada. Tiene que tener capacidad de estudio. Disciplina. Cumplir horarios. El joven moderno no quiere cumplir horarios. Madrugar a tiempo. Madrugar a tiempo. Pueden preguntarle a estos 7, ¿cuánto han madrugado ya? Pero eso es una prueba. Y el que no puede madrugar, no será tu vocación, mi hijito. Acá vienes a madrugar, no a dormir. No se puede ser un perezoso. Hacer trabajo, decíamos recién, sí, se trabaja y duramente. Pero qué falta de realidad. A veces pretenden venir al seminario a trabajar, usted está loco. En el seminario a mí me hacían hacer de todo. Cavar pozos en el campo, hacer cosas, pintar paredes, lijar paredes, limpiar los baños, limpiar los retratos. Por supuesto, si no te gusta, y el joven moderno quiere venir a trabajar poco, no trabajar, no. Hay una irrealidad. Lavar las cosas, lavar la loza, lavar las cosas. Todos hemos sido soldados rasos. Y hay que saber recibir órdenes y obedecer. Acá no se viene para no obedecer. Diré algo más de este tema de la obediencia y de la humildad, porque es grave y es importante. Pero se han conocido casos que, no sé, pretenden estar en un seminario para no trabajar. En mi país los que estaban así creo que duraban una semana y le decían jovencito a su casa. No sé qué es lo que tienen en la mente. Voy a ir al seminario a hacer poca cosa. Usted está en la irrealidad. Se trabaja y se trabaja mucho y cumple las órdenes que le da el sacerdote. Es como la milicia, porque esto es una milicia. Somos militares de Cristo. No, el muchachito está haciendo el servicio militar, el capitán le da una orden, no tengo ganas, pero saben lo que le pasa en el ejército, ¿no? ¿Pretenden que un seminario no va a ser así? Otros aspectos morales graves, que son un impedimento o irregularidad para ser seminarista, las leyes de la iglesia y las leyes particulares de una comunidad, la homosexualidad, pero evidente. No tiene nada que hacer un homosexual en un seminario, pero nada que hacer. Otros puntos. Si uno consumió drogas, pero por favor, el que tiene problemas de alcoholismo no puede ser seminarista, pero es evidente. Alcoholismo. El que ha realizado, digo el vicio de alcoholismo, no si una vez cometió el pecado de pasarse de trago, el que tiene el vicio de alcoholismo. El que ha realizado o hecho realizar un aborto no puede ser seminarista, no puede ser seminarista. El que ha matado no puede ser seminarista. Vicios impuros, el mundo de hoy, hundido en los vicios impuros. Vicios, subrayo la palabra el vicio, están enviciados. El vicio de la pornografía, ni hablemos. Ni hablemos. A nosotros se nos pide, todos saben y es evidente, la máxima pureza. A un alma que está consagrada a Dios se le pide la máxima pureza y el voto de castidad, el celibato. Esto abarca, obviamente, que un seminarista tiene que ser un joven normal, que ama y valora lo que es una familia, los hijos, que es una cosa buena. El seminarista tiene que ser una persona normal, por favor. ¿Cómo va a ser seminarista alguien que desprecia a la familia? El seminarista tiene que ser alguien que ama y valora la familia y los hijos, pero el cual sabe y acepta que se nos pide la renuncia, ya lo he dicho varias veces, la renuncia a algo bueno por algo superior.
por algo superior, un amor exclusivo y total a Dios. Las virtudes, y dentro de ese punto, ya voy terminando, las virtudes que debe tener un seminarista, yo quiero recalcar dos, porque el mundo moderno tiene un problema con esas dos virtudes que yo quiero recalcar aquí. Entre las virtudes que tiene que tener un seminarista, entonces merece ser un punto aparte y un punto especial, la obediencia y la humildad. Y para la humildad van a escuchar lo durísimo que decía San Pío X. Échenlo en el acto, decía, si alguien es soberbio. Pero empecemos por la obediencia. Dos conceptos, nada tan desarrollado. Sobre la obediencia, hace poco yo decía a alguien, uno se mete, pero es sentido común, no hay sentido común. Uno se mete al seminario. Yo me meto al seminario o al convento, es lo mismo. Yo me meto al seminario o al convento para obedecer, no para no obedecer. ¿Pero qué es eso? Por favor, es evidente a más no poder. Yo me meto al seminario o al convento para obedecer, no para no obedecer. Si no, más bien me quedo en mi casa. Si no voy a estar obedeciendo, pero obvio, se debe obedecer y se debe obedecer mucho y bien. Mucho y bien. Así debe ser un seminarista. Con virtud se debe obedecer, con respeto al que le está mandando, sin hacer mala cara y mil etcétera más, como son los jóvenes modernos. Uno le da una orden a un joven moderno y cuando no te hace mala cara, se queda callado. No, señor. Cuando nosotros éramos chicos, a nuestros abuelos, eso no se permitía. Si papá y mamá daban una orden, sí papá, sí mamá. Nada de esa carita y quedarse callado. Obediencia y respeto. Como decíamos recién, tiene que tener un joven la idea, somos militares, los que estamos consagrados. Militares de Dios, nuestro Señor Jesucristo, obediencia. Y muy relacionado con la obediencia, el problema de la obediencia hoy en día, tenemos el tema de la virtud y la humildad. El que es soberbio no puede estar en el seminario. Tristemente todos somos soberbios, pero el que es, le pongamos entonces, el que es muy soberbio, o el que se le nota demasiado la soberbia, no puede estar en el seminario. Vamos a escuchar las palabras bien fuertes de San Pío X, del Papa San Pío X, nuestro patrono, sobre la soberbia, y las pone, si no lo sabían, esto que les voy a leer, los pone San Pío X en su encíclica más famosa contra el modernismo. El modernista es soberbio. Y la soberbia lleva al modernismo. En Pascendi, la tan famosa encíclica de San Pío X contra el modernismo, ahí habla qué pasa de un seminarista que es soberbio. Se los adelanto, ahora se los voy a leer literalmente. San Pío X, a los soberbios échenlos, aléjenlos inmediatamente del seminario. Así dice San Pío X. Ahora se los leo letra por letra. Dice en una parte de esa encíclica, venerables hermanos, habla a todos los obispos del mundo entero, conviene tengáis como primera obligación vuestra resistir a hombres tan orgullosos, resistir a hombres tan orgullosos. Además, ya por vosotros mismos personalmente, ya por medio de los rectores de los seminarios, examinad con la máxima diligencia a los alumnos del sagrado clero. Y escuchen ahora, y si halláis algunos con espíritu soberbio, en latín, esiquos superbo ingenio repereritis, miren lo que dice San Pío X, alejadlos con la mayor energía del sacerdocio. Alejadlos con la mayor energía del sacerdocio. Eos fortissime a sacerdotio repelatis. Lo cual, y después se lamenta el Papa San Pío X, de que no se actúe con esa fuerza contra los soberbios. Lo cual, dice San Pío X, ojalá se hubiera hecho siempre con la vigilancia y constancia que era necesario. El Papa se lamenta de que muchas veces
no se ha actuado con la dureza que hace falta para echar a los soberbios. Y después vienen los problemas de ese tipo de sacerdotes. Octavo punto, a modo de conclusión, un poco de conclusión. Como decíamos al principio, esto es un ejército sin hombres. Este es un ejército sin hombres. Y eso no puede ser. Eso es vergonzoso. ¿Cómo no va a haber hoy en día jóvenes con heroísmo, con deseos de entrega, de luchar a favor de Dios, en un mundo que se cae a pedazos este mundo? ¿Cómo no me va a impulsar el heroísmo hacia Dios, hacia este ejército? En un mundo en que los católicos, sobre todo los católicos, hemos sido destruidos con la creación de esta falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II. Estamos destruidos. Y eso no me llama a un heroísmo. ¿Cómo no va a haber heroísmo y entrega en los jóvenes en estos tiempos que se muestran finales? Muy probablemente somos habitantes de los tiempos finales. Entonces, ¿cómo no voy a tener un impulso al heroísmo, a ofrecerme como voluntario? Debo querer ser un voluntario en este ejército. Tengo que ser capaz de decir, me ofrezco. Sí, mi Señor Dios Jesucristo, yo me ofrezco como voluntario. Si tú me eliges para luchar en tu ejército del sacerdocio, en estos finales de la historia, en estos tiempos calamitosos, pero sumamente heroicos, para tu gloria. Caramba, para que seas respetado, para que Dios sea respetado y amado en todo el mundo. Me ofrezco por ti y por tu catolicismo, para salvar el mayor número posible de almas, para la gloria de María Santísima. Todas, perdón por las palabras que voy a usar, todas las causas estúpidas e inicuas, todas las causas indignas, todas las causas de la mentira, del error, del pecado y a veces aberrantes, todas las causas así, en este mundo tienen sus soldados. Todas esas causas tienen sus soldados, tienen su gente, tienen sus luchadores, tienen sus voluntarios. Aborto, homosexualidad, orgullo gay, LGTB, feminismo, masonería, izquierdismo, comunismo, falsa derecha o liberalismo, y hasta los osos pandas y las ballenas, Greenpeace, todos tienen su gente, todos estos tienen su gente, y Dios no tiene a nadie. La causa de Dios no tiene a nadie. Dios es el único que no tiene gente, o casi. No tiene gente que luche por Él, que dé la cara por Él, que dé la cara por su catolicismo, que dé la vida por Él, por Dios. Tal vez nos toque ser mártires. Hay que saber eso. Y quiera Dios que no lo traicionemos. Por eso ustedes, jóvenes, se deben decir, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que para todo hay gente, menos para Dios, menos para la causa de Dios, menos para el ejército de Dios! Es un ejército sin hombres. Ese joven católico tendría que ser, o el verdadero joven católico, tiene que ser noble, con espíritu de heroicidad, nobleza ante Dios, soldado y militar. ¿Cómo se debe decir un joven católico frente a esta realidad? Siendo las cosas así, se tiene que decir. ¿Cómo no se va a dar cuenta de esto? Siendo las cosas
siendo las cosas así, yo me ofrezco como voluntario. Todas esas causas tienen gente, Dios no tiene. Yo me ofrezco como voluntario. Y si no tengo vocación, Dios me hará salir. Pero yo me ofrezco como voluntario, porque Dios no tiene a nadie. Y yo quiero ser uno más. Y sí es importante ser uno más. Es importante en esta nada que tiene Dios. Pero, monseñor, eso de la vocación, yo quiero luchar como laico. Yo voy a luchar, pero voy a luchar como laico. La respuesta es evidente. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no se alcanza lo mismo. Aquí hay una invitación para la santidad y el honor según Dios. Porque es el máximo honor estar en este ejército. Es el máximo honor estar en este ejército. Y en estas épocas, más aún, más honor. Aquí hay una invitación para luchar en la primera línea, donde se reciben todas las balas, todas. Los curas, caramba, por si no lo sabían, estamos donde se reciben todas las balas y constantemente baleados y recibiendo heridas. Aquí hay una invitación para ser tropa de élite. Que si un laico puede hacer el bien, sí, que si un laico puede hacer el bien, la obra de cualquier simple sacerdote se multiplica por 1000 o por 1.000.000 a la enésima potencia, y es lógico y es normal, para bien o para mal. Cuidado nosotros si traicionamos la responsabilidad. Decirse, pues bien, el joven católico decirse, pues bien, mi Señor Dios Jesucristo, recíbeme entonces en tus huestes, recíbeme en tus filas, en tu ejército. Quiero darte toda mi generosidad, como fueron los cruzados, a pesar de mi indignidad y de mi flojera. Yo sé que con tu gracia, que a nadie niegas, todo es posible. Y por eso yo me ofrezco, como eran nuestros antepasados españoles, caramba. Soy y me ofrezco como voluntario, como decían ellos, para luchar por Dios. Santiago y cierra España. Así hay que ser, por el honor de Dios, Jesucristo, del catolicismo y de la Santísima Virgen María. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.